Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey y todos los invitados, amigos nuestros, vecinos y hermanos de otras ciudades, de otros países inclusive. Sabemos que llegamos a Ecuador, que llegamos a Estados Unidos, que llegamos a Canadá y que hay hermanos que nos han estado viendo últimamente, los últimos años. Gracias a Dios por esta pandemia que nos trajo la facilidad de transmitir a muchas partes del mundo con un menor esfuerzo y prácticamente sin costo. Es por voluntad del Señor que así sea. Claro que los que transmiten cosas malas también tienen facilidades y han hecho estragos en las familias, pero la palabra de Dios es más poderosa que la palabra del maligno y esa la podemos usar para nuestra protección, para nuestra edificación, para nuestra fe, para la de nuestros hijos, para nuestros familiares, para la gente de nuestra amistad. Así que estamos compartiendo esta palabra y hoy vamos a ver un tema muy interesante llamado la vara de Aarón. Y Aarón fue el hermano mayor de Moisés que le ayudó para expresar en público y expresar ante Faraón la orden de Dios de dejar ir al pueblo de Israel libre de Egipto. Esto es en resumen. Y Aarón tuvo una vara poderosa, más que una vara mágica, era la vara de la autoridad que Dios dio a Moisés y que Moisés dio a Aarón. Y la vara es el símbolo de esa autoridad, de ese poder, de esa buena voluntad de Dios ante el pueblo de Israel. Vamos a leer los 13 primeros versículos del libro del Éxodo, capítulo 7. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido a ti Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de los egipcios las señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere y dijere: muéstrenme un milagro, le dirás a Aarón: toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés, Aarón a Faraón e hicieron todo lo que Jehová les había mandado, dijeron lo que Jehová les había dicho que dijeran, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros: vengan, miren, esa vara se hizo culebra. Ellos hicieron lo mismo, los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara y las cuales se hicieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Interesante, ¿verdad? Recordemos cuál fue el contexto. Israel había estado cautivo cerca de 400 años en Egipto. Al principio eran huéspedes o eran hospedados por el faraón que conoció a José. Recibieron una tierra muy buena para hacer crecer sus ganados, sus vacas, sus ganado lanar. Y se enriqueció y creció y se fortaleció el pueblo de Israel. Y de los 70 personas que llegaron originalmente a Egipto, llegaron a ser casi 1 millón de judíos.
Pero murió José, murió el faraón que conocía a José, empezaron a pasar las generaciones y se levantó un faraón que no se recordaba a José y que no tenía gratitud contra los israelitas y los hizo esclavos y los puso a trabajar y a formar construcciones. Y estaba el pueblo verdaderamente agobiado por la carga de trabajo y la nula retribución económica. Así que el pueblo clamó a Jehová. Y Dios se preparó para librar a Israel de Egipto. No trajo un ejército. El Señor no necesita un ejército. No vino ninguna otra presión diplomática de ningún país. El Señor no necesita presiones diplomáticas de ningún país. Lo que hizo el Señor fue llamar a un hombre. Dijo, ve y saca a mi pueblo. Parece una tarea descomunal, ¿verdad? Ni siquiera un superhéroe, un campeón, un luchador fuertísimo, un gladiador, podría llegar a retar a un ejército completo, pues no. Pero Moisés iba a ir con la autoridad y con el poder de Dios a librar a Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué armas le dio Dios a Moisés? Solamente su palabra. Ahora alguien dirá, pues nada más eso, pues eso es lo más poderoso del universo. Es lo que creó el universo, el que hizo crecer las Pléyades 1000. El que formó las galaxias, las estrellas, los soles, los planetas, es la palabra de Dios. Así que no hay nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios. Y Dios le dio su palabra a Moisés. Ve y salva y saca a Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque yo digo. Pero me van a preguntar, ¿y quién es ese Dios que te dijo eso? Pues yo soy. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y de Jacob y de Isaac. Y yo soy. Y soy Jehová de los ejércitos. Y ese es mi nombre. Señor, yo no puedo hablar bien. Se me dificultan las palabras. Y más si estoy hablando ante un rey o ante un pueblo muy grande. No puedo. Soy torpe de lengua. Dice, bueno, ahí está tu hermano Aarón. Él habla muy bien, habla fluido. Tú le dices a él lo que yo te diga y él lo dice a Faraón, él lo dice al pueblo de Israel. Y así empieza la historia de hoy, cuando Dios junta a Moisés y a Aarón. Le dice, vayan y hablen con Faraón y díganles que libre a mi pueblo, que lo deje ir para que me sirva en el desierto. Pero el corazón de Faraón se va a endurecer y no los va a dejar ir. Así que yo voy a traer juicios y plagas y señales milagrosas sobre el pueblo de Egipto para que ustedes sean liberados. Bien, pues así fue como le hicieron. Otra cosa les dijo. Si acaso Faraón les pregunta, muéstrenme un milagro a ver si es cierto que vienen de parte de Dios, dile a Aarón que tome su vara y la eche delante del Faraón y se va a convertir en una serpiente. Y el Faraón se va a dar cuenta del poder de Dios. Pero aún así endureceré el corazón de Faraón y no les dejará ir. Eso fue algo muy interesante porque cuando ellos fueron a la presencia de Faraón, en efecto Faraón quería una señal y dijo, ahí le va mi vara, era una vara larga como un cayado, lo tiró y se convirtió en una serpiente grande, tal manera que Faraón llamó a sus magos, a sus hechiceros, vengan, miren, esta vara se convirtió en serpiente. Y entonces los hechiceros de Egipto también trajeron sus varas, también le echaron, también se convirtieron en culebras. Parecía que tenían el mismo poder. Pero la vara de Aarón se tragó a todas las demás varas. Y desaparecieron las varas para siempre. Esa es una pequeña, gran demostración del tremendo poder de Dios, pero Faraón no creyó, ni se humilló,
ni dejó ir a Israel. Hermanos, en la cultura egipcia había mucho conocimiento, era una cultura muy avanzada, eran los que más sabían leer y escribir y tenían conocimiento, hacían libros, hacían grandes construcciones, era realmente una nación avanzada para la época. Todavía hoy piensan los fantasiosos que vinieron los extraterrestres para edificar Egipto y por eso hicieron cosas tan espléndidas. Pero la realidad es que era una nación grande, culta, poderosa, rica y atea. No creía en el Dios de los cielos. Más bien creían en sus propios dioses. Y creían que eran dioses crueles y malos. Y entonces tenían hechiceros grandes que por medio de magia podían hacer grandes cosas. Y ellos creían que con sus hechizos podían controlar a los dioses, aplacar su ira, conseguir su favor. Eso pensaban los egipcios, porque eran muy supersticiosos. Y la superstición es lo contrario de la fe. La fe es creer en lo que Dios dice. Y la superstición es creer en lo que tú crees, en lo que tú piensas, en lo que tú te imaginas. Así que qué terrible la superstición, es un autoengaño masivo. Pero la fe es la salvación, es la vida eterna que Dios da. Sin la fe de Dios, ellos se habían desviado hacia la magia, hacia la superstición y hacían cosas malas delante de Dios y delante de los hombres, cometían injusticia, sometieron a Israel a esclavitud y confiaban más en la magia que en sus propios dioses. Pensaban que con su magia podrían controlar a los dioses. Ustedes pueden ver esas películas de la momia y la momia 2 y todo eso, y ahí se ve cuán supersticioso era el pueblo de Egipto y todos los que creen en él. Así que Dios da a Moisés y a Aarón su palabra. Eso era más que suficiente para derrotar a un pueblo supersticioso, a un ejército injusto, a un faraón obstinado. Nosotros vemos al ejército perverso como un enemigo infranqueable y pensamos en un pueblo supersticioso como una cantidad de enemigos y vemos a un faraón perverso como alguien que no podemos derrotar. Pero delante de Dios todos esos ni siquiera eran enemigos, ni siquiera. Así que Dios llamó a Moisés para darle un mandamiento. Y Moisés creyó a Dios, aunque dudaba de sí mismo. Yo no puedo ni hablar, Señor, pero sí creía en Dios. Y eso es lo importante, porque mucha gente cree en sí mismo y eso no vale. Pero Moisés creyó en Dios. Y Aarón creyó en Dios y le creyó a Moisés también. Y Aarón fue un instrumento de Dios, pero el siervo fue Moisés. El pueblo de Dios creyó a la palabra y fue liberado gracias a su fe. Faraón se endureció y llevó el castigo tremendo. Perdió a su nación, perdió a su hijo primogénito, perdió a su ejército y finalmente perdió él también la vida, porque no creyó a Dios. Y el pueblo egipcio supo quién es Jehová Dios y quién era el Dios de Israel. Ellos perdieron a su faraón, perdieron a su ejército, pero conservaron la vida y dieron tesoros a los israelitas. El pueblo de Egipto fue protegido por Dios finalmente. Ahora, ¿por qué la vara que le dio Dios a Moisés y Aarón para hacer una pequeña maravilla? Porque después de anunciar el programa de liberación, Dios añadió algo. Dijo, si Faraón les pidiere un milagro, te voy a dar este recurso, Aarón. Llévate tu vara y se convertirá en culebra. Los magos egipcios imitaron el milagro, porque podían imitar milagros, sobre todo de manera mentirosa. Los milagros mentirosos eran trucos.
con sus recursos engañosos y con su fuerza maligna, porque cualquiera que es supersticioso y que tiene dioses falsos está poseído de demonios, nada más. Y otros vemos a alguien que está poseído de demonios como un enemigo, pero no, es una víctima del demonio, no es un enemigo nuestro, es una víctima del demonio, y aunque se ve peligroso, Dios tiene mucho más poder y nosotros tenemos al Señor con nosotros. Bueno, pues la vara de Aarón devoró las otras varas, y esa vara quedó dentro del arca del pacto como un símbolo del cuidado de Dios para su pueblo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos aquí la vara de Aarón? ¿Qué pasaría? La tendríamos en un nicho especial, la pondríamos en una urna hermética para que no le pase nada a la vara, le rendiríamos culto a la vara, le pediríamos que nos ayude a la vara de Aarón, repetiríamos el truco para echarla y que se convierta en culebra. Bueno, pues nada de eso sirve, la vara no sirve por sí misma, la vara solamente fue un símbolo de que Dios dio su palabra y su autoridad a Moisés y a Aarón para salvar al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Era solamente un símbolo. No la necesitamos la vara. De hecho, desapareció junto con el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón, las tablas del decálogo y un plato con maná. Si hoy tuviéramos un plato de maná, ¿nos comeríamos el maná? ¿Adoraríamos al maná? ¿Lo mandaríamos a analizar a la ciencia para que nos diga qué contenía? Todo eso es inútil. El maná solo es el símbolo de que Dios provee alimento a su pueblo siempre. Israel anduvo en el desierto 40 años, y el Señor les dio alimentos 40 años, pero nosotros hemos vivido más tiempo y el Señor nos ha alimentado todo ese tiempo también. Así que el maná no era más nutritivo, ni más mágico, ni más caro, ni más barato. Era un símbolo de la provisión que Dios tiene para dar alimento a su pueblo, y así era la vara, un símbolo de la autoridad que Dios concedió a Moisés como Dios de Faraón y a Aarón como profeta de Moisés para que llevara la palabra. Entonces vamos a ver qué relación tienen los milagros con la fe, porque mucha gente quisiera ver milagros para poder creer, pero no sirve así. Faraón pidió un milagro. A ver, muéstrenme un milagro. Y cuando vio el milagro, no creyó. Quiero decir, el milagro no sirve para hacer creer a alguien. Israel no pidió un milagro, pero cuando vio las señales portentosas, creyó. Moisés y Aarón creyeron a la palabra de Dios antes de ver todas las señales portentosas, antes de ver la vara de Aarón. Moisés y Aarón ya habían creído en Dios. Entonces, el que exige milagros para creer está perdido. La generación mala y adulterina demanda señal, pero la señal no le será dada sino la de Jonás profeta. Así que el que exige milagros está perdido. El que refuerza su fe con los milagros que ve, mira, tiene una fe pequeña como el pueblo tenía. Necesitaba ver las maravillas para más o menos creer. Pero cuando venía la sequía, cuando venía la sed, se les acababa la fe y empezaban a angustiarse. Tenían una fe muy pequeña. Pero el que cree solamente a la palabra, el que cree a Dios nada más porque el Señor lo dice, aunque todavía no lo ha visto, es bienaventurado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El que cree solamente a la palabra de Dios tiene la fe de un líder. El que cree solamente a la palabra de Dios tiene vida eterna, porque ha creído en el Dios de la palabra, ha creído en la palabra de Dios. Así que, hermanos, cada día el Señor sigue haciendo maravillas, nos sigue alimentando, nos sigue sanando, sigue alcanzando a personas para Cristo, sigue haciendo crecer la iglesia, nos sigue protegiendo todos los días.
Pero nosotros no somos salvos porque creemos en esos milagros, sino porque creemos en la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, que nuestra fe sea sólida, que nuestra fe esté solamente en su palabra. Es la oración de esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque así como diste a Moisés y a Aarón mandamiento, nos has dado a nosotros. Y creemos, Señor, a tu palabra. Y confiamos plenamente en lo que nos has dicho, lo que nos has mandado, lo que nos has prometido. Y queremos obedecer y cumplir, como Moisés y Aarón lo hicieron. Pedimos por los hermanos que tienen fe pequeña, para que tú les hagas aumentar la fe y que puedan atravesar los momentos difíciles que están viviendo por enfermedad, por muerte, por falta de empleo, por migración, por tantas cosas que hoy se sufren. Gracias, Padre, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el siguiente domingo en la tarde.